Un, dos, tres. Bien. Seguimos con el Evangelio de Juan. Y hoy día veremos en este párrafo tres temas. Ahí está el título. La incredulidad para oír al Padre, es decir, a Dios, y creer en Jesús. Vamos a introducirnos con una pregunta. ¿Cuál es el pecado más grave para Dios? Jaja, los pillé a todos. ¿Ah? ¿Cuál? La incredulidad. ¿El por qué? Sí, con ese torpeo cualquiera responde, ¿no? Miren, y es la incredulidad. Y voy a mostrarle algunos versículos. Por ejemplo, en Lucas 1, 20, el ángel que le dijo a Zacarías, después que le anuncia que va a ser padre, que su mujer, que es estéril y vieja, va a tener un hijo, y él lo pone en duda. ¿Y qué dice el ángel? Mira, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Vino un castigo porque tú no creíste en mis palabras. Mire, en segunda de Samuel, vamos a segunda de Samuel. Segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12, 9 y 10. Es Jehová que tiene un altercado con ¿quién? Con David, con Natán. Y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Mirar en menos la palabra de Dios es despreciar a Dios mismo. Fíjese, y eso es parte de la incredulidad. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5:10. Dice, lo tengo acá. Ya. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Uy. El que dice que yo no le creo, no creo en Cristo, ha dicho que Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque el testimonio de Dios sobre su Hijo en la Escritura no lo ha creído. ¿Por qué? Está insinuando que es mentira. Y en Mateo 10, 14 y 15. Mateo 10, ¿qué dice? Dice, si alguno no os recibiere ni oyere a vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para esta ciudad. Ese es el grado de gravedad para Dios, el pecado de la incredulidad. Cuando dice el pecado de esta ciudad que no ha creído, o de los que no han creído, será mucho más intenso y fuerte que a Sodoma y Gomorra. No quiere decir que Sodoma y Gomorra se libran,
pero la incredulidad para Dios es grave. Y la incredulidad es un pecado que atribuye a Dios un carácter de falso. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. No creer en Cristo implica decir que Dios es mentiroso, y eso también es así cuando no creemos en su palabra, la negamos o la relativizamos. ¿Quién fue el primero en negar la palabra de Dios? ¿Hubo alguien que dijo, no es así? ¿Quién fue? El diablo. Cuando dijo a Eva, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Fíjese que el diablo atribuyó a Dios carácter mentiroso, envidioso, que no quiere competencia y un intrigante. Ese es, con esa negación de lo que había dicho Dios, se le atribuyó un carácter pecaminoso a Dios. Por eso es grave. Por eso es grave para Dios el pecado de la incredulidad, porque atribuye a Dios pecado. Entonces, toda incredulidad o cualquier incredulidad hacia Dios y su palabra es atribuir un carácter pecaminoso a Dios. Los judíos miraban a Jesús, oyeron su palabra, experimentaron sus milagros, pero no creyeron. El título es, lo que ustedes ya vieron, incredulidad para oír al Padre y creer en Jesús. Juan 6, del 41 al 47. Y vamos a orar en el nombre del Señor. Padre eterno y misericordioso Señor, te damos gracias, Señor, por esta instancia, gracias por este tiempo que podemos reunirnos para oír su santa palabra. Bendiga nuestros corazones, líbranos de toda maldad, límpienos de pecado. Ayúdenos, Señor, con el don del arrepentimiento de cada día para la gloria de su nombre. Y su palabra, Señor, pueda actuar libremente y dar fruto en nuestro corazón para tener un carácter semejante a Cristo, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Versículos 41 y 42. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, el cielo he descendido? O sea, lo miraban como un buen hijo de vecino, pero nada más. Ahora, murmurar. ¿Qué significa murmurar? ¿Usted ha murmurado? Amén. Todos dicen que sí. Amén. Murmurar es hablar entre dientes. Que pastor. ¿No? Más o menos eso. Y con el otro, mira, cuchichear. También eso es murmurar. Hablar en voz baja o entre dientes manifestando disgusto, desacuerdo con algo o con alguien. En este caso, estaban a disgusto con el Señor Jesús y en desacuerdo con sus palabras, porque Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora, ¿qué es lo que respaldaba esta declaración del Señor Jesús delante de los judíos? Porque nos la estaba diciendo con sus discípulos amados. No, con todo el grupo. ¿Qué es lo que respaldaba esto? Sus milagros. Milagros que solo Dios podía realizar. Su enseñanza con autoridad.
Ese es el respaldo en los hechos que tenía para decir, yo soy el pan que descendió del cielo. Veamos Mateo 7, 28, 29. Si podemos estar ahí, hermano. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? Generalmente los escribas enseñaban haciendo referencia a otros escritos de rabinos. Y Jesús enseñaba cómo, directamente con las palabras de la ley, los profetas, mayores y menores, etc. Después la declaración dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando dice yo soy, hay 7 yo soy en Juan. Este es el primero. Y se refiere a la declaración de Dios a Moisés. Cuando le dijo, envió a Moisés a Israel, a Egipto, al pueblo de Israel, diciéndole, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Eso es Éxodo 3:14. Esta es una declaración de la omnipresencia de Dios. Y si Jesús dice, yo soy, está declarando que Él es Dios y es omnipresente. ¿Qué significa? Que Dios está siempre presente en el tiempo. Para Dios no hay pasado, presente y futuro. Él es eterno presente. Y cuando se dice, ¿se acuerdan del catecismo lo que le enseña? Dios está en todo lugar, etc. Más o menos igual. ¿Qué significa que está en todo lugar? En el tiempo y en la eternidad al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser eso? No lo sé, pero eso significa la omnipresencia de Dios. Y Cristo declarando, yo soy, está declarando su omnipresencia. Además, como dice Dios, yo soy, 2 palabras, yo, persona, no dice cosa, yo soy, yo existo, yo soy persona que existo. Y si alguien dice que Dios es una energía, no, anda muy mal. Y siempre presente. Y esta es una declaración de que Jesús es Dios, que provee al mundo el alimento para la vida eterna. Porque dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Es decir, para un judío decir que descendió del cielo, es decir, que viene de Dios. No dice mandado por Dios. Está implícito que es mandado por Dios. Pero cuando dice que viene de Dios, es que es Dios. Dios desciende a la tierra para ser alimento espiritual para vida eterna. Pero ellos, los judíos, no creyeron su palabra. Y murmuraban su desacuerdo y después lo expresaban. ¿Cómo? No es Jesús, el hijo de José, de María, y ese cabro chico que andaba tirando piedras por ahí, no es ¿cuándo descendió del cielo este? Esto muestra que el Señor Jesús y su familia eran comunes y corrientes, y el Señor Jesús era un hombre judío común y corriente. No se le veía al Señor Jesús la aureola de santidad. Ahí va Jesús, mira la aureola de santidad. Mira los rayos que lo van a acompañar, los ángeles, mira la guardia de ángeles que tiene. No, era un hombre común y corriente, un judío común y corriente como muchos. ¿Qué es lo que llamaba la atención de Jesús? Sus milagros.
Su enseñanza y su actitud. Eso llama la atención. Cosas en relacionar con qué, con el carácter. Veamos Mateo 13, 55, 56. Mateo 13, 55, 56. Ahí Mateo dice lo mismo, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Más encima dijo el sentido del cielo, ¿a dónde? Nosotros lo vimos cabros chicos ahí. Se fija, era visto como un normal hijo de vecino. Pero ¿qué estaba funcionando ahí? La incredulidad de ellos se basaba en su aspecto normal, olvidando lo extraordinario de sus milagros, su enseñanza, su carácter. Eso se lo olvidaba. Pero hubo gente que sí reconoció que hacía prodigios y señales, como dice, que era extraordinario. Veían a Jesús, pero veían a Jesús, pero en otra perspectiva. Veamos Juan 11, 47, 48. Perdón, Juan 11, 47, 48. Dice, entonces Jesús recién había hecho un milagro. Había resucitado ¿a quién? A Lázaro, ¿cierto? Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ellos entendieron perfectamente que hace muchas señales que son tremendas. Pero si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Así que había que liquidarlo. Ellos, los sacerdotes, tenían miedo a un movimiento mesiánico que creciera fuera del control de ellos y los romanos los culparan, a ellos los sacerdotes, y destruyeran el templo y la nación. Tenían una visión política y de poder de la redención y que no se podía ser contra los sacerdotes que eran los guardianes de la ley. ¿Se fija? Si está contra nosotros no puede ser, aunque haga señales. Es peligroso, porque van a destruir el templo los romanos. Entonces, ¿qué significa esto? Una visión de poder político religioso. Los judíos habían perdido tres dimensiones. Uno, la dimensión espiritual de la redención. Segundo, que la redención era la salvación del pecado. Y tres, que ellos eran pecadores como todos los hombres. Ellos habían perdido esos tres aspectos de lo que era la salvación y la relación de Dios para con ellos y todos los pecadores. Eran apóstatas en ese sentido. Tienen un Dios judío, un Mesías judío, preocupado solo de la liberación de los judíos contra los gentiles, no contra el pecado. Es la misma apostasía que ha entrado en la iglesia cristiana. Ustedes han escuchado hablar del cristianismo como justicia social, derechos de los pobres, derechos de los indígenas, derechos de las mujeres, derechos de las minorías sexuales, perdiendo de vista el pecado de la raza humana. Ha entrado mucho eso. Usted puede ver, y me acuerdo para las elecciones, cristianos haciendo un acto público por Boris.
¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y nadie les dijo nada por las redes. Yo dije dos disparates por ahí, pero a ver si... Porque era realmente escandaloso, ¿sí? ¿Cómo cristianos votando por uno que dijo que el aborto, que dijo que todo eso, todas esas porquerías? Pero eso está en la iglesia, en diversos grados, en muchas iglesias. Entonces, porque escuchen esto, se podrá avanzar en eso. Se podrán ganar derechos, derechos y más derechos de cualquiera, de las minorías, todo lo que quieran, de los pobres, etcétera. Pero se irán al infierno llenos de derechos si no se arrepienten en Cristo y creen en Cristo como el único Señor y Salvador. Tranquilamente. Llenos de derechos, de derechitos al infierno. ¿Cuál es la preocupación del cristiano? Presentar a Cristo como Salvador ¿de qué? Del pecado. Eso es lo primero, eso es lo fundamental. Pero hoy día muchas iglesias andan preocupándose de otras cosas. La apostasía consiste en que la centralidad de Dios, que envía a su Hijo para salvar del pecado, se cambia a la centralidad del hombre que necesita redentor social y político como si fuera la voluntad de Dios. Eso es apostasía, hermanos. Se cambia el Dios de la Biblia con el Dios que desean los hombres, o la política, o cualquier otro. Versículos 43 y 44. Leamos. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, el día final. Aquí hay un mandato y la centralidad de Dios, hermanos. El mandato, no murmurar, es un mandato a no quejarse, hermanos. A no quejarse, a no ser incrédulos. Y el mandato va a ser acompañado en lo que deben creer, en que el Padre que envió a Cristo a la tierra, si no llevara personas a Cristo, nadie vendría a Cristo para que Él pueda resucitarlos en el día final. Aquí hay dos elementos. Uno, Dios es soberano. De eso hablábamos la otra vez. Dios es soberano. Dios entrega a Cristo quienes sus elegidos. Y su Hijo lo resucitará en el día final. Es decir, ¿quién puede resucitar muertos? Dios. No hay otro que pueda resucitar muertos, ¿cierto? Entonces Jesucristo dice, yo lo resucitaré el día final, que significa que Cristo es Dios. Porque Dios tiene la omnipotencia para resucitar muertos físicos y muertos espirituales. Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene la llave de la muerte y del lugar de los muertos? El diablo, dicen, no, el diablo. No, Cristo. Cristo decide quién vive y quién muere, quién se salva y quién se condena. Es Cristo. Y después dice, ¿cierto? El que estuve muerto.
mas aquí que vivo por los siglos de los siglos significa por la eternidad. Entonces, Jesús es Dios que decide quién vive y quién muere. El primero de todo y el último de todo. ¿Qué significa soy el primero y el último? Antes que existiera todo, yo existía. Yo era primero. Y si todo dejara de existir, yo sigo existiendo, porque yo soy el último. Entonces eso habla de ¿qué? Eternidad. Y eso lo declara en Isaías 44:6. ¿Qué dice? Veamos Isaías 44:6 brevemente. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Amén. Jesús toma esto y dice, yo soy el primero y yo soy el último. Significa, yo soy Dios eterno. Eso es lo que está diciendo. Entonces Jesús se declara enviado de Dios, el Mesías prometido, y cuando asegura que resucitará a los que creyeron en él, declara su deidad, su divinidad, que es Dios. Pero ellos no creyeron porque esperaban otro Mesías. ¿Saben que los judíos no esperaban otro Mesías? Un Mesías que los acusa de pecado. No, puede ser, nosotros tenemos la ley, tenemos a Abraham en el cielo que nos defiende de no entrar en el infierno, y tenían una serie de supersticiones, más supersticiones que los católicos. Entonces, ¿por qué? Ellos siguen esperando el Mesías. ¿Ha escuchado los judíos ortodoxos? Hablan del Mesías y había un rabino que dice, este es el Mesías. No, no fue nada el Mesías. Pero siguen esperando el Mesías. Pero va a llegar un Mesías. Otro Mesías les llegará. Miren, Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Quién es ese? Los judíos habían, a lo largo de su historia, antes del año 70, habían recibido y habían levantado muchos personajes que habían levantado revueltas y los declaraban Mesías. Este es el Mesías que nos va a liberar del yugo romano. Y están en esa disponibilidad. Y van a recibir uno que les permitirá reconstruir el templo, que los protegerá, volverán a hacer sacrificios de animales, pero para después él mismo ir al templo de Jerusalén y proclamarse Dios y exigir adoración de los judíos y del mundo. ¿Quién es? ¿Quién es? El anticristo. El anticristo. A ese, cuando llegue y los va a proteger, decir, este es el Mesías. Pero van a tener una gran desilusión. Cristo revela la centralidad de Dios en la redención para su gloria, y los hombres deben someterse o se condenan. Y la idea de la centralidad del hombre y la justicia social a la cual Dios debe someterse es una doctrina de demonio que roba a Dios su gloria que pertenece solo a Él. Y eso es algo que tenemos que tener claro, porque hoy día hay mucho de eso. Justicia social o problemas de los hombres. Predicación motivacional que lleva años y ha producido un cristianismo mediocre, superficial, lleno de
ideas humanistas u otros de otro tipo. 45, 46, versículos 45, 46. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que vio al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Dice el Señor, está escrito en los profetas y serán enseñados por Dios. Este es un versículo que el Señor Jesús los trae de Isaías 54, 13. Veamos Isaías 54, 13. Isaías. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Amén. Amén. Ahora, si ustedes leen ese capítulo, el capítulo habla de una restauración de Israel y por el contexto y por las características de esa restauración es el milenio. Pero el Señor Jesús está haciendo una aplicación a este versículo. Está haciendo una aplicación de este versículo ante los judíos que no estaban creyendo, y la aplicación sería que el Padre enseña, ilumina, y al que el Padre enseña o ilumina, va Cristo. La pregunta es, ¿cómo es que el Padre enseña, ilumina o se hace oír hoy o en ese momento en los que creen o para que crean? Veamos Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. El Salmo que exalta qué cosa, la palabra. La exposición de tus palabras alumbra, me da entendimiento, hace entender a los simples, a los tontos. Eso significa. Entonces Dios se hace entender por medio de qué? De su palabra. Iluminar es entender a lo que Dios ha revelado en la Biblia. Romanos 10, 17. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Eso es, la fe por el oír y el oír es. Amén. ¿Cómo oímos la palabra? Leyéndola. Estamos oyendo a Dios cuando leemos la palabra atentamente, con un corazón disponible. Oír a Dios también tiene otro sentido, no solo oírlo, sino obedecer su palabra. Y el que oye su palabra y entiende su palabra, irá a Cristo. O crecerá en Cristo, porque Dios da testimonio de Cristo a lo largo de todas las Escrituras. Veamos Lucas 24 y el versículo 26 y 27. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Está hablando de el Antiguo Testamento, ley de Moisés, los profetas y Escrituras o salmos, que son todos los demás escritos. Entonces, todo eso habla de mí. Entonces, ¿quién está hablando del Antiguo Testamento? Pues está diciendo el Señor Jesús a los judíos, si ustedes no entienden la palabra, si no oyen a Dios por su palabra, ustedes no van a venir a mí, no me conocen. El que no cree la palabra de Dios no puede conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios se identifica con su palabra. Y lo que dice su palabra no solo es verdad, sino que refleja también su carácter.
Mira lo que dice el Salmo 138:2. Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Grande, Señor. ¿Por qué has engrandecido tu nombre y tu palabra? Van juntos. Tu persona y tu palabra sobre todas las cosas, sobre todo lo existente. Así ve Dios su palabra, al mismo nivel de lo que es su persona, porque su palabra lleva los atributos de su persona. Por eso no creerle es atribuirle pecado o algún pecado. Entonces, de modo que entender y obedecer la palabra de Dios es entender y obedecer a Dios mismo. Y el que oye a Dios puede reconocer a Cristo como Señor y Salvador venido de Dios. De modo que como tratemos su palabra es como estamos tratando a Dios. Y de cómo tratamos su palabra revela lo que hay en nuestro corazón o lo que no hay en nuestro corazón para con Dios. Después dice, no es que hayamos visto al Padre, sino solo aquel que viene de Él. Solo Cristo ha visto a Dios, porque Él viene de Él. Juan 1:1, ¿se acuerdan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es Cristo. Solo Él conoce a cabalidad al Padre y ha visto al Padre. Ningún hombre puede ver a Dios. Algunos hombres vieron una figura angelical para que pudieran mirarlo, cuando Dios se presentó como un ángel. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, Josué 5:13-15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo, y Josué así lo hizo. ¿Quién más recibió esta instrucción? Quita, porque estaba frente a Dios. Y acá igual. ¿Y cómo lo ve? Lo vio Josué como un guerrero. Por eso le pregunta, ¿eres amigo o enemigo? Pero valiente Josué, sigue encima, tiro con... Entonces, lo podían ver así y varios. El ángel de Jehová, ¿quién vio? Los padres de Sansón. Hemos visto al ángel de Jehová. ¿Quién más vio al ángel de Jehová? Una de las esposas de Abraham. El Dios que me ve, Agar, en el desierto. Ya. Bien, ningún hombre puede ver a Dios. ¿Sabe por qué no puede ver a Dios? Porque muere. Y muere a causa de la terrible santidad de Dios que extermina todo lo pecaminoso ante su gloriosa presencia. Por eso Dios envía a quien? A Jesucristo, Dios hecho hombre. Porque si viene con toda su gloria, este mundo muere. Porque este mundo está lleno de pecado.
Y por su propia naturaleza santa, eso termina el pecado. Mira lo que dice Éxodo 33, 18 al 20. Entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Se fijan? No pueden verme. Y ver su rostro significa ver la plenitud de Dios. Pero cuando seamos glorificados por la fe en Cristo y el poder del Espíritu Santo, podremos verlo cara a cara, tal como Él es. Podemos ver a Cristo glorificado con toda la gloria eterna de Dios Padre. Y no nos destruirá. ¿Por qué? Porque seremos glorificados y podemos estar en la presencia del Hijo y del Padre. Lo veremos con toda su gloria, ¿sí? Tener problemas. ¿Por qué? Porque ya no tenemos pecado o no vamos a tener pecado. Versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De nuevo, de cierto, una afirmación que prepara a la gente para decir, esta es una verdad grande o verdad de las verdades. El que cree en Cristo tiene vida eterna. La salvación para vida eterna es por creer en Cristo. Y no hay más, hermano. No hay más. No le agregue, ni le quite, no. O le ponga a alguien más al lado que ayude. La fe salvadora es la fe puesta en Cristo. Y la fe en Cristo implica arrepentimiento de pecado. Esta es una cosa que a veces no se entiende y se han creado doctrinas respecto a esto. Ahora, por ejemplo, muchos dicen el arrepentimiento no es necesario. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan nunca aparece la palabra arrepentimiento. Y es verdad. Aparece en Marcos, aparece en Lucas, aparece en Mateo, aparece en las cartas apostólicas. Pero en el Juan no aparece. Después menciona el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo le dice al carcelero de Filipos, cree tú y tu familia y todos serán salvos, etc. ¿Ves? ¿Basta creer? ¿Qué significa? Primero vamos a ver creer. Creer significa someterse. Yo debo tener lo necesario para someterme. Si entendemos que la palabra arrepentimiento significa metanoia en griego y que significa cambio de mente, cambio de modo de pensar. ¿Por qué? Porque el pensamiento acondiciona nuestros sentimientos, acondiciona nuestra voluntad y acondiciona nuestra conducta. Lo que pensamos, maquinamos, con el tiempo, a corto o largo tiempo, es lo que hacemos. Eso va formando en nosotros un carácter dentro de nosotros. Y eso se expresa a veces en palabras, actitudes o hechos. Por eso, sabiamente, Dios dice, metanoia, cambiar la mente, cambiar la forma de pensar, porque eso va a cambiar mi forma de sentir, mi voluntad y mi conducta. Es un proceso. Entonces el arrepentimiento no es
agregada al creer, no, implica el creer. El arrepentimiento está implicado en el creer. Porque si decimos que creemos y no ha cambiado en nada, yo no puedo someterme por amor. El diablo cree y se somete, ¿por qué? Por miedo. No cree. No está arrepentido. No hay cambio. Esa es la diferencia. Entonces, la palabra de Dios cambia nuestra mente, ¿o no? ¿Y qué significa que cambia nuestra mente? Nos lleva al arrepentimiento. Entonces, en creer está implícito el arrepentimiento. Y cuando cambiamos, por ejemplo, en relación al pecado, que antes lo consideramos normal, todo el mundo peca, pero ahora estamos cambiados. ¿Por qué? Porque lo consideramos ofensivo para Dios y me hace mal a mí, ¿cierto? Bueno, ese es el proceso del arrepentimiento, cambio. Cuando nos arrepentimos, nos permite ver a Cristo como el Señor y Salvador en su palabra. Cuando vemos la palabra con pecado, sin arrepentimiento, ¿qué vemos? No entiendo, es una lata. Oh. Pero cuando lo vemos con otro corazón, arrepentido y dispuesto, nos gozamos en la palabra, porque Dios nos habla, oímos a Dios en ese sentido. Veamos Juan 3, 19 al 21. Juan 3, 19 al 21. Aquí dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, y esta es la palabra clave, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Amaron su pecado. Ese es el tema. ¿Puede alguien amar su pecado y creer en Dios? Sí, hay mucha gente que sí. ¿Ah? Los homosexuales aman su homosexualidad, dicen que creen en Dios. ¿Qué Dios? No tengo idea. Seguramente que santo no es. Siga el otro versículo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso es el punto. Después el otro versículo que dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Quién practica la verdad? Quien ve el pecado como malo, ofensivo y busca a Dios. Hay un cambio. ¿Qué produce ese cambio? La palabra. La palabra me lleva a qué? A reconocer mi pecado y dejarlo. Cambio, arrepentimiento y a tomar lo que Dios me dice que debo creer y asumir. Eso es arrepentimiento, ¿no? Es parte del creer. Esta afirmación del Señor Jesús es la conclusión del discurso anterior y es el inicio de la explicación de por qué Él es el pan de vida, el significado de la carne y la sangre de Cristo y los efectos en los que se alimentan de Cristo. Pero ahora hay que hacer algunas preguntas. Ahora, si la incredulidad es una grave ofensa a Dios, pregunta, ¿cuánta incredulidad hay en cada uno de nosotros? Cuando pecamos por incredulidad, ¿sabía usted? No creo que sea pecado, pero un pecado chiquitito, sí. Eso es incredulidad. Nosotros tenemos grados de incredulidad todavía porque estamos en la carne.
pero nunca asumimos conscientemente que tenemos grados de incredulidad. Piensa en eso. Si Dios habla por su palabra, ¿cuánto y cómo estamos oyendo a Dios? ¿Oímos a Dios todos los días? ¿Estamos buscando a Dios en su palabra? ¿Qué nos dice? Necesitamos guía de Dios. En cambio, buscamos el consejo de la, ¿cómo se llama esta? De la maga de turno, por exagerar, ¿no? Pero a veces somos más dados a los consejos de los amigos, incluso del pastor. Pero no abrimos la Biblia ni vamos a la rodilla. ¿Cómo está usted con la Biblia? Si Cristo es Dios, ¿cuánto estamos obedeciendo a Dios? Si creer implica cambios para asemejarnos más a Cristo, ¿cuánto has cambiado? ¿Qué cosas estamos cambiando? ¿O no estamos cambiando? Esas son preguntas que deberíamos hacernos, hermanos. Todos, esto incluye todos, esto incluye a mí, Ricardo, todo cristiano en general. Porque todos estamos en el proceso de conocimiento, crecimiento y sometimiento a Cristo. Porque esa es nuestra vida. Acostumbrémonos a mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, que es la única que nos dirá cómo estamos con Cristo y cuánto tenemos de Cristo, si estamos creciendo o estamos endureciendo nuestro corazón. Nosotros tendemos a mirar el pecado de los otros, a confrontar. Mi pecado, no, es que ese es más pecador. No importa, para Dios tú eres pecador y el otro también. Y los dos deben arrepentirse. Y yo no puedo llegar a eso si no estoy leyendo y buscando en la palabra. Porque ese es el espejo, porque eso me va a decir Dios, esto está malo, esto está bueno. Tan mal, tan bien. Aunque existe la tendencia de rebajar la palabra de Dios desde muchos púlpitos y muchas iglesias, haciendo del cristiano promedio un semi-analfabeto de la Biblia, se ha adoptado creencias del humanismo y del paganismo que ha sido reciclado como nueva era o nuevas revelaciones. La palabra es vital para la vida espiritual del cristiano. Entendiendo eso, veamos Mateo 5:18, versículo conocido. Mateo 5:18, que dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Toda la palabra, todo lo que ha dicho Dios, todo lo que ha prometido Dios, todo lo que ha profetizado Dios, se va a cumplir. Mire, hermano, aunque haya un creyente, porque Dios no depende, Dios depende de sí mismo, no depende de los hombres. Así que lo que está diciendo el Señor Jesús, su palabra se va a cumplir, sea como sea. Él tiene el poder suficiente y la fidelidad en su carácter para hacerla cumplir. Así que confíe en la palabra de Dios. Téngalo presente. Como dicen los militares, téngase presente, sargento. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, debemos darle gracias, Señor, porque estas palabras revelan cómo opera nuestro Padre eterno,
junto a Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios, en los creyentes. Padre, gracias por darnos este entendimiento, darnos esta claridad, Señor, para poder conocerlos mejor, amarlos más y obedecerles con mayor fidelidad y amor. Gracias, Padre. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén.